Ahora vamos a comparar nuestros resorts. Yo fui a Snowshoe Mountain. Y yo fui a Snow Basin y en realidad si ustedes no están considerando ninguno de estos dos resorts, no hay problema porque creo que vamos a tocar puntos importantes que ustedes deberían tener en cuenta para el momento de elegir un empleador. Para considerar un resort hay varios factores que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, el tamaño del pueblo donde está tu resort, la distancia del resort a la ciudad más cercana. También el tema de la temperatura, de cuánto nieva, porque dependiendo de eso también el resort va a recibir determinada cantidad de guests y si es que no recibes muchos guests, claramente te pueden mandar a casa antes porque no hay mucho trabajo, no habrá quienes atender. Entonces, todo ese tipo de factores La distancia influyen. también, la distancia, por ejemplo, del resort a tu housing, o si estás, por ejemplo, el hecho del tamaño del pueblo va a afectar también el que haya tipo lugares cerca, ciudades que visitar cerca, como que todas esas cosas influyen en tu experiencia en general. Ya, para llegar a Snowshoe, uno tiene que hacer un vuelo de 2 escalas. En mi caso fue primero Miami y ya luego llegar al aeropuerto de Washington. Luego, una vez ahí, uno tiene que tomar un tren, el Amtrak, que es de 6 horas hasta la estación de White Sulphur, que está en West Virginia. Y una vez ahí, recién te recogen los buses del empleador, que demoran 1 hora y media hasta llegar al resort. Es alejado del pueblo donde estabas, ¿no? Súper lejos, o sea, es todo un tripsazo para llegar. Sí, o sea, en mi caso, yo tomé un vuelo de acá de Lima a Los Ángeles y de ahí un vuelo a Salt Lake City porque mi resort estaba en una ciudad que se llama Ogden, que es tipo a 30 minutos de Salt Lake City en carro, en realidad está bastante cerca. Pero no sé, si quieren buscar una opción más barata, yo tuve amigas que llegaron a Los Ángeles y luego ya tomaron varios buses hasta llegar a la ciudad final. Algo que rescato de mi resort era como que llegas a una ciudad bastante grande, entonces hay fácil acceso y hay fácil movimiento dentro de una ciudad, o sea, el resort está en la montaña, o sea, no está en el mismo Ogden, tipo tienes que tomar un bus de 30 min hasta la montaña, pero cuando ya bajas, cuando estás tipo tu día a día donde vives es en la ciudad y como eso es bastante cómodo porque es una ciudad bastante grande. Tienes todo cerca, tienes malls, Walmart, cines, tienes un montón de cosas que hacer ahí. Snowshoe es totalmente el caso contrario. Es un pueblo que está alejado prácticamente de todo. O sea, fuera del resort es puro... No quiero decir escampado, pero son, o sea, casas apartadas así tipo campo. Entonces, dentro del village ahí están todas las tiendas, los restaurantes, es donde está prácticamente toda la actividad. Y afuera hay diferentes como lodges, que es donde se hospedan los guests. Y, o sea, aparte de ahí están los housings para empleados, pero no hay más que eso. El Walmart estaba como a 1 hora y cuarto, 1 hora y media, me parece. O sea, estaba bien lejos, prácticamente no había opción de ir como a una ciudad, a diferencia del resort de ella. No estaba cerca a grandes ciudades, todo estaba mínimo a 45 minutos o más. Yo de mi housing caminaba nomás 7 minutos, 8, fácil 5 si es que estaba tarde y tenía que ir deprisa. Pero de por sí como te digo, no hay muchas cosas por hacer, ¿no? El tema del turismo, por ejemplo, es totalmente limitado, cosa que era Claro, el mío era contrario. completamente diferente porque, primero que, bueno, mi empleador no ofrecía housing. Sé que van a ofrecerlo en unos años, pero sé que todavía no lo tienen construido. En mi caso, nosotros teníamos que buscar un housing por nuestra cuenta. Fue un poco complicado, pero de hecho conseguimos una muy buena opción porque terminé pagando muy poco mensual. Creo que pagaba $250, $280 mensuales, como por 4 meses. Y como eso me ayudó a ahorrar bastante porque sentí que sí pagaba bastante poco. Y de hecho, o sea, algo muy diferente a tu resort es que, por ejemplo, el mío estaba en una ciudad y mi resort estaba en la montaña. O sea, en un pueblo también, pero era como en la montaña. Entonces todas las mañanas teníamos que levantarnos como bastante tiempo antes de nuestro shift, porque de hecho tienes que tomar el bus pasa a ciertos horarios como que muy precisos y es como media hora, 35 hasta 40 minutos de subida. Si estaba nevando podías demorarte 50 minutos en subir. Eso es algo que, por ejemplo, al inicio sí me costó porque tenía que levantarme súper temprano para tomar el bus. Mi shift a veces empezaba, 7 o a veces 8 y entonces si empezaba a las 7 me tenía que levantar 5:20, 5:30. Sí. Al inicio como me levantaba súper temprano, pero después ya me levantaba 5:50, tipo 20 minutos antes que pase el bus y igual llegaba. Entonces como que chill,
chill, pero es como ya te vas haciendo como una rutina, entonces o sea, a mí me pasó que ya dejé de sentir el hecho de que el trayecto sea lejos, es como ya todos van en el mismo bus, todos vamos todos juntos porque tampoco éramos tantos J1s, Se hace menos pesado. se hace menos pesado y ya se hace como rutinario, entonces ya ni lo sientes, es como, aunque te vayas a una juerga y te duermas 3 de la mañana, es como que ya sabes que al día siguiente tienes que levantar, es como que ya se vuelve Te parte de tu acostumbras. rutina, sí, totalmente. O sea, en mi caso, habían dos housings que estaban muy cerca a la villa, que era The Woods, donde yo me estaba quedando, y el otro que era Ravenswood. Había otro que es Silver Creek, que estaba también, es como otro resort, pero está como, por decirlo así, asociado con Snowshoe. O sea, finalmente eran uno solo porque estaban en un mismo lugar. Que estaba igualmente cerca de la villa, se tenía que llegar en bus. Había únicamente un housing que sí estaba como en la base de todo el resort y que sí demoraba su media hora en llegar. Ese fue en el que me quedé al inicio, que el cual era el hotel de 2 habitaciones por cuarto. Perdón, 2 camas por cuarto. Y nada, ese era el que estaba más lejos, ¿no? Que igual te demoraba solo media hora en llegar. Tipo ida y vuelta. Claro, y lo que sí no había, por ejemplo, tanto en mi ciudad era el tema de bares y discotecas. O sea, de hecho, discotecas creo que no había, porque es una ciudad bastante tranquila, las juergas eran todas en los lugares donde vivíamos los J1s. Pero en bares había una calle principal que era la 25, donde había regular de bares, bastantes restaurantes, pero no es como que hubiera, wow, o sea, una super oferta de bares, ¿no? Sí, en Snowshoe tampoco, o sea, no habían discotecas. Me comentaron de que la única que había la clausuraron luego de la pandemia. Entonces la gente únicamente iba a un bar que se llamaba Tux, era el que más concurrían. Una vez de que nos mandaron un comunicado de que no podíamos reunirnos más en las casas para hacer fiestas y la gente se empezó a reunir ahí, pero no pasaba como del entorno de, siempre ponían música electrónica, no era así como las fiestas que hay en Vail de fiesta latina o así, o sea, un entorno más para bailar, no pasaba de eso. O sea, en mi caso sí tenías la opción, o sea, no tenías en el mismo Ogden, pero a Train también tenías Salt Lake City, donde tenías tipo discotecas latinas, y también tienes Park City, que creo que te queda a 1 hora de Ogden, donde ibas en grupo y por ejemplo están las fiestas latinas de The Cabin en los domingos, y la gente como que sí iba a Park City, tienes la opción de juerga ahí, o sea, como para un lugar que no es como housing de los J1s. Claro, tener esa sí. opción es súper chévere porque en el caso de Snowshoe las fiestas principalmente eran en los housings, no eran en los bares, fácil, a veces los pasaban después, pero principalmente eran en los housings, no era en bares o discotecas. No, o sea, igual. Era más, ahí podía ser, pero era más como tranquilo, ¿no? Claro, o sea, éramos full como fiestas en la casa de los housings, sí. pero sí había opciones de amigas, ¿no? Sí. En cuanto a restaurantes, tiendas, bares, Snowshoe tenía una cantidad regular, ya sea tanto en la misma villa como en la punta de la montaña, que era Top of the World. También en Silver Creek, que es el otro resort que está, o sea, junto a Snowshoe. O sea, gracias a todos esos restaurantes habían posibilidades de second job, los guests iban prácticamente a todos ahí. También había un Starbucks, tu resort era similar también. Sí, o sea, lo mío como que es medio diferente porque en mi resort tenías 3 restaurantes, o sea, en el mismo resort, 3 restaurantes donde de hecho había trabajo, la gente, o sea, podías cambiar de puesto y todo, pero donde más había lugares era en la ciudad, que es donde básicamente es tu día a día, ¿no? O sea, aparte de trabajar estás en la ciudad, y en la ciudad sí había de todo, o sea, había como 4 Walmarts, había farmacias, había los principales bancos estaban en Ogden, tipo tenías Wells Fargo y tenías creo que America's First Bank, creo que así se llama. Entonces, por ejemplo, en mi caso tenías mucha oportunidad de second job, no solo en el resort, sino también en las tiendas y lugares que tienes en la ciudad. O sea, un amigo, por ejemplo, trabajaba a 1 cuadra de su housing en un lugar creo que era de comida mexicana. Igual había un montón, también, por ejemplo, había un montón de cines, había un montón de restaurantes, había bowling, entonces en todos esos lugares podías buscar un second job y sí había tipo, por ejemplo, carteles donde decían "We are hiring", o sea, hasta en Walmart podías postular para aplicar a un second job. O sea, en mi resort creo que no hay problemas con el tema de second job. O sea, tal vez no era tan común en Snowshoe de que uno consiga second job, pero si en verdad te ponías a buscar, finalmente conseguías, ¿no? Simplemente de que las opciones así no eran como masivas, por decirlo así.